Muchas gracias. Antes de comenzar, quería agradecer a los organizadores del seminario, especialmente a Andrés, que está de camino, y a Jesús, por invitarme una vez más a este seminario. Esta ya es la cuarta vez que participo en el seminario de la Facultad de Derecho Carmelo Lozano. Bien, en esta ocasión el tema que voy a presentar es el de las posibilidades de una amnistía en la Constitución española y también otras cuestiones relacionadas con este tema, como es la justificación, sobre si está justificado o no en estos momentos eh, la adopción de una ley de amnistía, eh, partiendo de que es plenamente constitucional. Lo voy a hacer presentando un dictamen que está colgado en la página del seminario, un dictamen que fue encargado en finales del mes de julio, los días después de las elecciones, encargado por el partido político Sumar, que nos convocó para realizar un dictamen por una propuesta de texto articulado sobre la posibilidad de una amnistía, tanto desde el punto de vista constitucional como desde el punto de vista de oportunidad política en estos momentos, relacionada con el tema de diversos procedimientos penales que han tenido lugar y que tendrán lugar en relación con el llamado proceso de independencia de Cataluña. Los autores del dictamen, que fue presentado en Barcelona el día 10 de octubre, fuimos, en primer lugar, el coordinador, que fue el que fue contactado por Sumar, Nicolás García Rivas, también participó Guillermo Portilla, Rafael Rebollo, Toni Llabré. Somos los cinco, todos profesores, catedráticos y profesores titulares de Derecho Penal. Bien, voy a dividir mi intervención en tres partes. La primera de ella abordaré la cuestión de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una amnistía en el marco de la Constitución española de 1978, es decir, si una posible ley de amnistía, esta u otra, se adaptarían a las previsiones de la Constitución de 1978. Esa sería la primera parte. La segunda parte sería la referencia a las razones que justificarían una referencia para estos delitos relacionados con el proceso y no otros delitos, es decir, razones de oportunidad jurídica y respeto al principio de igualdad y de prohibición de arbitrariedad de las decisiones de los poderes públicos. Y por último, me gustaría acabar, si el tiempo me lo permite, con una serie de conclusiones, no tanto, algunas están recogidas en el dictamen y otras no, pero que expresan mi punto de vista acerca de la conveniencia de una ley de amnistía. Bien, comenzando por el primer bloque, es decir, el relativo a si una ley de amnistía encajaría en la Constitución española de 1978, yo creo que de forma resumida se han barajado los siguientes argumentos en contra y a favor. El primero de ellos sería que la amnistía no está prevista en la Constitución española de 1978. Es decir, la Constitución española guarda silencio, ni menciona, ni autoriza, ni prohíbe, sino que simplemente guarda silencio sobre la amnistía. Bien, a partir de este silencio, unos se han manifestado en el sentido de que ese silencio implicaría una prohibición, y otro sector se ha manifestado, por el contrario, interpretando ese silencio como una permisión de una posible ley de amnistía. Bien, yo creo que este argumento no es decisivo. Yo creo que es un argumento puramente descriptivo, en el que bueno, es evidente que la Constitución no recoge en ningún momento de su articulado una mención, ni rechazo, ni aceptación de una ley de amnistía. Bien, creo que en todo caso, aunque no es un argumento a mi modo de ver decisivo, se podría inclinar a favor de la amnistía, porque entiendo que de los silencios no se derivan prohibiciones. Creo que en el ámbito del derecho en general, de los silencios del ordenamiento jurídico, no se derivan prohibiciones. Por ejemplo,
la Constitución española de 1978 guarda silencio sobre varias cosas que atañen, por ejemplo, por hablar del ramo que me toca, al derecho penal. No menciona, por ejemplo, el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo. No lo menciona en ningún momento. Eso no significa, ese silencio, no significa que la Constitución prohíba la interrupción voluntaria del embarazo. Tampoco menciona los supuestos de eutanasia, es decir, aquellos supuestos de cese de la vida, protección propia del sujeto, dándose unas determinadas condiciones. Sin embargo, ello no prohíbe que el legislador ordinario, y con el filtro del Tribunal Constitucional, tanto en el caso del aborto como en el caso de la eutanasia, pues hayan dictado leyes que el Tribunal Constitucional, a pesar del silencio, han entendido que se adaptan a la Constitución porque respetan otra serie de principios que contiene nuestro texto constitucional. Y por salirme un poco de lo que es el ámbito penal, la Constitución española del 78 también guarda silencio sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se lo conoce o habla del matrimonio, pero sin ninguna especificación. De todos es conocido también que el Código Civil, después de la reforma habida en su momento, permite la celebración del matrimonio entre personas del mismo sexo con todos sus efectos legales y que el Tribunal Constitucional se pronunció también a favor de la constitucionalidad. Por tanto, creo que ese silencio no es definitivo y, en todo caso, también si miramos a nuestro alrededor, aunque tampoco es un argumento de peso, mientras que hay constituciones europeas que autorizan el uso de la amnistía, como la Constitución francesa o la Constitución de Portugal o de Suiza, la quitan expresamente, otras guardan silencio, igual que la Constitución española. Por ejemplo, la Constitución de la República Federal de Alemania guarda silencio. Eso no obsta que el Tribunal Constitucional alemán haya establecido que, sería admisible una ley de amnistía en la República Federal de Alemania si se cumplen una serie de requisitos a los que luego haré referencia. Es importante este precedente, aunque digo que este no es un argumento decisivo en mi opinión, porque, no es desconocido que la Ley Fundamental de Bonn fue uno de los espejos en los que se miró el constituyente para elaborar la Constitución española de 1978. Por tanto, habría que realizar una investigación en más profundidad para saber si también en este punto pues, siguió esos pasos o no, pero sí que existe un evidente paralelismo entre un texto constitucional y otro, y de la misma forma que en ese texto constitucional no se hace referencia a la amnistía, y lo ha admitido su Tribunal Constitucional, tampoco habría óbice para que sucediera lo mismo en nuestro caso. Bien, el segundo argumento es un argumento que se ha usado mucho, es un argumento muy recurrente, la discusión sobre la constitucionalidad o no de la amnistía, es el argumento que se basa en la previsión que sí que hace la Constitución sobre los indultos y en concreto sobre los indultos generales. El artículo 61 establece las funciones del rey como jefe del Estado y en su letra I dice que corresponde al rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. Bien, por tanto, se reconoce la prerrogativa de gracia, el indulto, que corresponde al rey. El rey no tiene funciones reales, sino que en este caso la función correspondería al gobierno, es una iniciativa del gobierno, y el artículo 61 sí que hace referencia a que se podrán conceder indultos, se podrá conceder el derecho de gracia, pero que no se podrán autorizar indultos generales. Bien, de ahí se ha utilizado un argumento de mayor a menor, en el sentido de un argumento que utilizan muchos penalistas y muchos constitucionalistas, de que si está prohibido lo menos, que es el indulto general sería lo menos, también estaría prohibido lo más, que sería la amnistía. Se trataría de una relación de dos figuras de la misma naturaleza y, por tanto, la prohibición del indulto general acarrearía también la prohibición constitucional de la amnistía por este argumento. Es un argumento que yo creo que fue utilizado por primera vez por Cobo del Rosario y de Santonio en su manual. Es un argumento que fue utilizado en este manual, pero los autores al final no se decantan
por una solución u otra, sino simplemente dicen que bueno, habría que pensar en esta posibilidad de prohibición, pero yo creo que su postura no queda clara. Sin embargo, como digo, es un argumento muy utilizado para tratar de demostrar la imposibilidad constitucional de una amnistía. Yo creo que este argumento parte de una premisa que para mí es errónea, que es considerar que indultos y amnistía tienen la misma naturaleza, que son dos fenómenos del mismo género, que sería la posibilidad de dejar en el aire condenas penales. Yo creo que no son de la misma naturaleza, sino que son un aliud. La amnistía es un aliud, una institución diferente del indulto. Y en todo caso, creo que sería conveniente tener en cuenta el siguiente argumento. Si leemos atentamente el artículo 61, letra I de la Constitución, veremos que se refiere a ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley. Por tanto, el derecho de gracia no es una prerrogativa del rey o del Poder Ejecutivo que refrenda el acto del rey, sino que el Poder Ejecutivo otorga el derecho de gracia a través de la ley. Por tanto, tiene que haber una ley que establezca el indulto. Esta ley es una ley del siglo XIX, la ley de 1870, y en la prerrogativa de gracia, el indulto solamente se puede establecer con arreglo a la ley, es decir, partiendo de las premisas que establece el Poder Legislativo, uno de los tres poderes del Estado. Por tanto, no es una prerrogativa propia del Poder Ejecutivo, sino que es una prerrogativa propia que se ejerce a través de la ley por el Poder Ejecutivo, con esos límites a través de la ley. Bien, esto hace que, hay que interpretar este precepto constitucional en el sentido de que los indultos generales sería una extralimitación que el legislador ordinario ha vetado. Es decir, usted puede indultar, pero no se puede hacer un indulto general. El indulto ha de ser individual, conforme a lo que establece la ley del año 1870, tiene que ser de carácter individual, haciendo referencia a las circunstancias personales del autor de un delito. El indulto se concede después de sentencia firme y basado en criterios de justicia y equidad. Eso se prohíbe al Ejecutivo. La ley limita esa potestad al legislativo, pero no quiere decir que el Poder Legislativo, en el uso de la facultad legislativa, pueda establecer indultos generales o amnistías, o llámesele como quiera. Es decir, que se puede entender que el indulto general es una potestad vetada al Poder Ejecutivo, pero no al Poder Legislativo, que a través de la ley podía establecer condiciones generales como por ejemplo, las de establecer una amnistía. Bien, se podría decir que la ley puede prohibir, la manifestación del Poder Legislativo puede prohibir lo menos, pero nada obsta a que pueda realizarlo más, que sería la amnistía. Y aquí también se deriva otro argumento que se tiene poco en consideración del artículo 61I de la Constitución, que es que el constituyente prohíbe los indultos generales. Yo doy mi interpretación de esta prohibición, que afectaría solamente al Poder Ejecutivo. Pero de la misma forma, sería el mismo argumento, pero dado la vuelta, de la misma forma que que la Constitución prohíbe expresamente los indultos generales, podía haber prohibido también la amnistía. Es decir, bueno, ya que prohíbe una cosa, si hubiera entendido que no cabe en la Constitución del 78, podía haber prohibido expresamente la amnistía, como lo ha hecho con los indultos generales, y no lo ha hecho. Por tanto, creo que es un argumento que se le puede dar la vuelta en el sentido de que, se prohíbe una cosa, pero no se dice nada acerca de la prohibición de la otra, cuando pudo extenderse la prohibición también a todo tipo de derecho de gracia. Este sería el segundo argumento. Bien, el tercer argumento también es un argumento muy utilizado por parte de aquellos que se muestran contrarios a la admisión constitucional de la amnistía, que es que la amnistía atenta contra la división de poderes.
Poder legislativo, estamos en una Constitución que consagra el principio de presunción, el principio de separación de poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El artículo 117 de la Constitución, en su párrafo tercero, dice que corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Bien, el artículo 118 dice que es obligatorio cumplir las sentencias y demás resoluciones judiciales firmes. Bien, de estos dos preceptos se derivaría la prohibición constitucional de una amnistía. La prohibición constitucional de una amnistía, en tanto en cuanto una amnistía deja sin ejecución, sin posibilidad de ejecución, resoluciones penales condenatorias. Por tanto, supondría una intromisión indebida del legislativo en una tarea que está en exclusiva encomendada a otro poder del Estado, que es el poder judicial. De esta forma, también se argumenta que una amnistía supondría una grave injerencia en el principio de separación de poderes y, por tanto, incidiría en uno de los rasgos fundamentales que define a nuestra Constitución. Bien, creo que este argumento tampoco es del todo admisible, porque, en primer lugar, lo mismo sucede, la misma impugnación del artículo 117.3 y del artículo 178 del Código Penal sucede con el indulto. El indulto también supone una intromisión en el poder de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, porque supone enervar la pena de una decisión judicial firme. Sin embargo, la pena no se cumple por decisión, en este caso, en el caso del indulto, por decisión del Poder Ejecutivo conforme a la ley. Bueno, la práctica del indulto, desde la aprobación de la Constitución, es una práctica habitual. En los gobiernos de Felipe González se llegó a los 5.900 indultos. En los gobiernos de José María Aznar se llegó a los 5.900 indultos. Es decir, la misma cifra que en el gobierno anterior, pero con una diferencia. Mientras que los gobiernos de Felipe González duraron 14 años, los sucesivos gobiernos, los gobiernos de José María Aznar duraron 8 años. Es decir, que en el mismo periodo de tiempo se hizo un uso bastante holgado de los indultos. Pero es más, me gustaría hacer referencia a los indultos que el gobierno del Partido Popular otorgó en el año 2000. Es decir, en el año 2000, mediante decreto, se otorgó un indulto, que yo creo que es un indulto general y que por tanto vulnera el artículo 61 de la Constitución, puesto que bueno, no sé si usar esta palabra de una atacada, porque es un término que se usa en otros lugares de una versión del dictamen, bueno, se amnistió de golpe a 1.443 personas, de golpe. Por un modo en este caso, como digo, yo creo que es un auténtico indulto general prohibido por la Constitución. Se indultó a 1.500 personas, a 1.443 exactamente, que supone un volumen, por hacer una comparación, del total de las personas que se podrían ver beneficiadas por la hipotética ley de amnistía que se está o se irá a discutir después del comienzo de esta legislatura. Según los cálculos realizados con mayor extensión de las posibles personas que podían resultar beneficiadas por una amnistía aprobada por las Cortes de esta legislatura, serían unas 1.400 y pico. Es decir, el mismo número de personas que fueron indultadas por decreto en el año 2000. Por tanto, lo mismo pasa con el indulto y nadie se ha rasgado las vestiduras, ni nadie ha impugnado la posibilidad de indultos, ni nadie impugnó el indulto general que tuvo lugar en nuestro país en el año 2000. Y en el segundo lugar, lo mismo sucede con la derogación de las leyes. Es decir, el Poder Legislativo tiene la potestad de derogar las leyes. Es una manifestación de la supremacía de la ley y de carácter jurisdiccionalmente inmune de la ley. El Poder Legislativo puede aprobar leyes penales,
deje además en nuestra Constitución una reserva absoluta y sustancial de ley orgánica y puede derogar leyes penales que pueden tener efectos retroactivos. No hay duda, todo el mundo admite que los efectos retroactivos de la ley penal están amparados por el artículo 9.3 de la Constitución y están regulados en la legislación ordinaria en el artículo 2.2 de la Constitución. Es decir, que se establece que las leyes penales tienen efecto retroactivo y que benefician al reo. El artículo 2.2 dice que benefician al reo aunque el reo aunque se hubiera dictado sentencia y el reo estuviera cumpliendo condena. ¿Significa esto que una ley dictada, una ley derogatoria o una ley que establezca un trato penal más beneficioso, su aplicación retroactiva supone también dejar sin cumplir las resoluciones judiciales firmes? Significa esto que si una ley es despenalizadora, significa esto que si el sujeto está cumpliendo condena, el sujeto queda en libertad. O si el sujeto todavía no ha sido juzgado, ni siquiera se le juzga. Pero en los casos en los que se ha cumplido condena, esa condena queda interrumpida, sin que nadie haya osado en nuestro país el decir o el impugnar la eficacia retroactiva de las leyes penales favorables por entender que vulneran los artículos 117.3 y 118 de la Constitución, porque es evidente que en los casos de aplicación retroactiva de la ley penal más favorable se evita cumplir sentencias firmes y, por tanto, se dejan en el aire esas resoluciones judiciales. Bien, y lo mismo sucede en tercer lugar, es decir, ese carácter que enerva las decisiones judiciales firmes que establecen penas con las excusas absolutorias u otras causas personales de exclusión de la pena. El Código Penal, la Constitución y el Código Penal contienen causas de exclusión de la pena, es decir, causas personales de exclusión de la pena. La primera de ellas es la inviolabilidad parlamentaria y del rey. Y en el Código Penal hay otras. Hay una excusa, una causa personal de exclusión de la pena, por ejemplo, en el artículo 305, apartado 4, delito fiscal. Es decir, todas estas circunstancias, la excusa absolutoria de parentesco estas figuras, bueno, están en el Código Penal desde siempre y no han merecido ningún tipo de objeción por parte de nadie. Bueno, sí, supone una renuncia al jus puniendi porque parte de que el sujeto ha cometido el delito ya está consumado, y después, por razones político-criminales, el Estado renuncia a la pena. Es decir, es mejor no imponer la pena. Y esa es una decisión político-criminal. ¿Por qué se deja sin pena al infractor de una infracción consumada contra la hacienda pública que va a las autoridades y dice que tal? No solamente regulariza su situación fiscal, sino que el artículo 305.4 del Código Penal deja, no es que deje en suspenso la pena, anula la responsabilidad penal. Y el delito está absolutamente consumado. Por tanto, ahí hay una renuncia al jus puniendi idéntica a la que sucedería en el indulto o en una hipotética ley de amnistía y que se realiza, y esto lo acerca mucho a la amnistía, por razones de política criminal. Yo le explico a los alumnos que cuando hablamos de política criminal estamos hablando de política criminal porque afecta a delitos y penas y es política porque hay dos opciones. Es decir, puede usted usar la opción A o puede usted optar la opción B. Puede usted hacer entrar en la cárcel al defraudador fiscal o puede no hacerlo si obtiene algún beneficio. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es el afán recaudatorio. Prefiero no imponerle una pena y recaudar más. Bien, esa es una decisión política. No pasaría nada porque desapareciera este precepto. Hay que hacer una valoración de costes. Prefiero renunciar a la pena, pero incentivar la recaudación. Bien, renunciar a la pena en este tipo de figuras, digo que son figuras tradicionales en el ámbito del derecho penal, tiene costes para la prevención general. El mensaje que se dice a los ciudadanos es, bueno, si usted tiene dinero, pues puede evitar la imposición de la pena pagando Hacienda. Mientras que si usted carece de recursos económicos, pues no va a tener más remedio que hacer frente a la pena y al cumplimiento de las penas que establece el Código Penal. Pero es una decisión que, bueno, está entre los dos extremos. Renunciar o no renunciar a la pena, exactamente igual que la amnistía. Y en un sistema democrático, y esto lo quería significar, cuando hay una decisión política,
este sentido, la amnistía, o por qué la inviolabilidad del rey es absoluta, o por qué determinados parientes quedan exentos de pena por determinados delitos contra el patrimonio, es una decisión política. Se puede tomar esa o la contraria, pero en nada afectan a la comisión de un delito y a la hipotética responsabilidad penal que nace de él. Por tanto, yo creo que si la ley puede hacer todas estas cosas, la ley autoriza al Poder Ejecutivo los indultos, la ley autoriza la derogación de leyes que tienen efecto sobre sentencias firmes, incluso cuando el reo ya está cumpliendo condena e incluso cuando la ha acabado de cumplir por la anulación de los antecedentes penales, y si el Estado renuncia por razones políticas a la pena en un supuesto de amnistía, pues con eso nos está expresando más que la superioridad en un sistema de separación de poderes, la superioridad del poder legislativo sobre los otros dos poderes del Estado. La soberanía reside en el poder legislativo, tiene una legitimación democrática directa y, por tanto, la amnistía o estas figuras de renuncia a la pena pues formarían parte de esa supremacía del poder legislativo que se deriva de un estado de separación de poderes en la que, como decían los ilustrados, la ley debía ser expresión de la voluntad popular o de un gobierno racional de los hombres. Este sería el tercer argumento, del cual quisiera destacar que, a mi modo de ver, bueno, yo no me considero un pequeño experto reciente desde hace un par de meses sobre el tema de la amnistía. Es una cosa es un tema que yo no había abordado con anterioridad, pero me inclinaría a pensar que la naturaleza jurídica, ya que los juristas somos tan aficionados a establecer y clasificar categorías, naturaleza jurídica, tal, no sé qué, yo me inclinaría a pensar que la amnistía estaría, y yo creo que el Tribunal Constitucional, luego citaré un par de sentencias, citaré algunas resoluciones del Tribunal Constitucional, estaría a caballo entre lo que es el fenómeno de la derogación de las leyes penales y la renuncia, con su aplicación retroactiva, a la eficacia de las resoluciones judiciales firme, y este otro ámbito de instituciones propias del derecho penal, como son las causas personales de exclusión de la pena, en algunos casos, que se basan única y exclusivamente en razones de política criminal. Creo que la amnistía estaría flotando entre estos dos fenómenos. Luego veremos cómo el Tribunal Constitucional, en dos sentencias, sí que ha hecho referencia a uno de los dos aspectos, que es el de la derogación, al fenómeno derogatorio de las leyes penales y su aplicación retroactiva. Bien, por último, el cuarto argumento que se utiliza es que la amnistía no forma parte del ordenamiento jurídico. Me estoy refiriendo al argumento que se emplea por parte de los detractores de la amnistía a la ley de amnistía de octubre de 1977. Se dice que, bueno, esa ley de amnistía cumplió una función y que fue anterior a la aprobación de la Constitución, y que, por tanto, ya no formaría parte, de lo que es el ordenamiento jurídico derivado de la posterior Constitución de 1978. Bien, se añade a este argumento la supuesta incompatibilidad de la amnistía con la Constitución española de 1978. Es decir, se dice como la amnistía es incompatible por los argumentos anteriores, si no se comparten lo que he dicho de los argumentos anteriores, se entiende que la amnistía es una amnistía, sería una institución inconstitucional, por tanto, la amnistía del 77 quedaría derogada o habría agotado su eficacia antes de la entrada en vigor de la Constitución española de 1978, y en todo caso, aquella ley de amnistía, otras normas de amnistía que hubo en el año 76 y 77, porque hubo otras normas, y una futura ley de amnistía serían contrarias a la Constitución y en todo caso estarían comprendidas por la disposición derogatoria tercera de la Constitución, que dice que asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución. Por tanto, no haría falta una declaración expresa de declaración
inconstitucionalidad, sino que directamente habrían devenido inconstitucionales cualquier fenómeno antiguo o que pudiera venir en el futuro de la Constitución. Bien, no comparto tampoco este argumento. Es decir, yo creo que la Constitución, luego sacaré las conclusiones, la Constitución, la amnistía del año 1977 y las otras normas de amnistía que se promulgaron en el año 76 y 77 y también en el año 78 siguen estando vigentes. No se ha derogado. Por tanto, ya avanzo el argumento, si no se han derogado, es porque están vigentes y siguen desplegando sus no se ha derogado la legislación vigente. Voy a dividir este punto en tres, es decir, la legislación vigente, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Bien, en la legislación vigente. La legislación vigente... En la legislación vigente, bueno, el artículo 666 de la Ley CRIM habla de la amnistía como artículo de previo pronunciamiento, vigente, no se ha derogado ese precepto. Bien, se dice, bueno, la ley de enjuiciamiento criminal es de finales del siglo XIX, a lo mejor ha sido por desidia del legislador. Si ya sabemos que hay desidias del legislador que vienen del siglo XIX, la ley de indulto, por ejemplo, o el por qué la responsabilidad civil del delito está en el Código Penal y no está en el Código Civil. Eso procede de que cuando se promulgó el primer Código Penal en 1848, dijeron, ¿y dónde vamos a sustanciar esto? En el Código Penal, porque el civil ya lo llevaremos, nunca se ha llevado. Esas cosas, hay desidia del legislador español, hay mucha, y hunde sus raíces, como digo, en la codificación del siglo XIX. Pero es que, en segundo lugar, el artículo 16 del Real Decreto 796/2005 sobre el régimen disciplinario de la Administración, es una ley del año 2005, dictada en el momento en que ya estaba hacía tiempo en vigor la Constitución, establece como medio de extinción de la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios pertenecientes a la Administración, la amnistía, entre las diferentes formas de extinción de la responsabilidad por cumplimiento de la sanción, etcétera, etcétera. Una de ellas, como sucedía antiguamente con el tema de la pena, en el Código Penal, es la amnistía. En tercer lugar, el artículo 3.2 de la Ley 20/2002 de 19 de octubre de Memoria Democrática. Este precepto dice que la ley de amnistía del 77 y el resto de las normas del ordenamiento jurídico deben ser interpretadas conforme a los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Es una ley del año 2022, del año pasado, que se refiere a una ley que debe ser interpretada conforme a unos parámetros. Si estuviera derogada, pues es difícil que se hubiera hecho un referéndum. Pero, sobre todo, y esto es un argumento que luego desarrollaré en las conclusiones de esta primera parte, yo creo que una prueba de que la amnistía no es inconstitucional y de que eso hace también a su vez que sigue en vigor la amnistía de 1977 es el artículo 87.3 de la Constitución. El artículo 87.3 de la Constitución me parece que es un precepto importante en todo lo que es la discusión de la constitucionalidad o no de la amnistía. Establece, se refiere a la iniciativa legislativa, cuando al gobierno, al Congreso, si no hace falta que nos detengamos aquí. Y en el párrafo tercero regula las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular. Se exigen 500.000 firmas, etc. Dice, no procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de... Vale, no procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter relativo a la prerrogativa de gracia. Bien, hace una referencia expresa a la prerrogativa de gracia. Y dice que la iniciativa popular, porque está estableciendo límites a una iniciativa legislativa canalizada a través de la iniciativa popular, dice que en este caso no cabe la iniciativa popular para ejercer la prerrogativa de gracia.
pero el precepto se refiere a la iniciativa legislativa. Lo único que dice es que la iniciativa popular no, pero el resto sí. Es decir, nada se opone a leer o interpretar el artículo 87.3, último inciso de la Constitución, en el sentido de que cualquier iniciativa legislativa, por los cauces previstos y tomada porque la tiene que tomar según el artículo 87, sea posible, también la iniciativa popular, menos estos temas. Pero fuera de estos temas, vetados solo a la iniciativa popular, la prerrogativa de gracia sería perfectamente posible. Y yo creo que este precepto da cobertura a una futura ley de amnistía y da cobertura legal también a la vigencia, todavía hoy en día, de la ley de amnistía de 1977. Bien, veamos lo que dice el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo considera que la ley de amnistía del 77, y ese también es un argumento importante, está en vigor. Esto se desprende fundamentalmente de una sentencia que yo creo que es crucial en este tema, que es la sentencia 101-2012 de 27 de febrero. Esta sentencia es la sentencia de Garzón y las fosas comunes. Sabéis, el antiguo juez de instrucción del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, bueno, fue acusado de prevaricación por varias causas. Por una de ellas fue condenado. Una de las tres causas por las que se presentaron querellas por prevaricación contra él fue la causa de las fosas comunes, de la averiguación. Garzón lo que decía era que, bueno, hay un delito en el Código Penal, que es un delito de lesa humanidad, que es el delito de desaparición forzada de personas, que consiste en secuestrar a una persona y no dar razón del paradero. La interpretación que hacía Garzón, errónea, a mi modo de ver, era que hay constancia de la detención de diversas personas en los años por parte del bando nacional, en el año 36, 37, 38, 39 y posteriores en la posguerra, y que no se sabía dónde estaba. Yo creo que el argumento partía de una premisa falsa, porque se sabía que habían sido, que estaban muertas, no sabía a dónde, pero que había certeza de la muerte, es un hecho notorio y palmario que no necesita prueba. Por tanto, eso desmonta sobre la base el delito de desaparición o de detención ilegal con desaparición de personas. No es una detención ilegal, es un delito de asesinato. Pero bueno, Garzón lo que decía es que se trataba de esos delitos, que era un delito continuado, por tanto es un delito que estaba cometiéndose todavía hoy en día y que por tanto había que averiguar qué había sido del paradero de estas personas. Y decía también Garzón que estos delitos no estarían, son delitos imprescriptibles de lesa humanidad y que no estarían amparados por la ley de amnistía. Bien, la sentencia no lo condena por prevaricación, pero sí que dice que se trata, la ley de amnistía del 77, de una ley vigente cuya eventual derogación correspondería en exclusiva al Parlamento y que, por tanto, tiene un efecto oclusivo para la persecución de los crímenes del franquismo. Por tanto, no se pueden perseguir los crímenes del franquismo porque está en vigor todavía la ley de amnistía de 1977, que se extendió a todos estos delitos. Bien, es importante este argumento porque no solamente en el caso de Garzón, es decir, los tribunales españoles han estado alegando constantemente esta ley frente a diversos intentos, por otra parte, intentos legislativos de otras fuerzas políticas de modificar la ley del 77, y ha sido lo que han alegado siempre los tribunales españoles, fundamentalmente el Tribunal Supremo de la Audiencia Nacional, para no iniciar procedimientos por los crímenes del franquismo. El famoso Billy el Niño, objeto de varios procedimientos en España y por parte de una jueza argentina, que toparon siempre con la negativa del Tribunal Supremo de la Audiencia Nacional de que esto no se puede perseguir porque la ley de amnistía del año 1977 sigue en vigor y, por tanto, las personas que están vivas, posibles responsables de los delitos de lesa humanidad que cometieron esos delitos, estarían amparadas por los efectos que todavía y hasta el día de hoy sigue desplegando la ley de amnistía. El Tribunal Supremo también dice que
bueno, son delitos imprescriptibles según el Código Penal vigente, pero esa imprescriptibilidad que me apuntaba podía hacer el profesor Boix, en todo caso fue incorporada al Código Penal después de la ley de amnistía y por tanto no tiene efecto retroactivo. Esa imprescriptibilidad podía afectar a los delitos cometidos a partir de la entrada en vigor de cuando se establece en el Código Penal esta imprescriptibilidad, pero no afecta a la normativa anterior y por tanto tampoco afecta a la ley de amnistía de 1977. Bien, eso en cuanto a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En cuanto a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sí, ya voy acabando. Me voy a dejar la segunda parte y la tercera. Pero bueno, quizá tenga que renunciar a la parte más polémica de intervención, que es, y yo creo que es lo que espera todo el mundo, que es, bueno, pero ¿está justificado o no? Eso sería... porque... vale. Bien, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional hay, yo creo que, tres sentencias. La sentencia, hay muchas, en las bases de datos hay hasta 17 o 18 sentencias del Tribunal Constitucional que hablan de la amnistía, pero yo creo que estas tres son las más significativas, porque son las que sientan doctrina que luego reproducen otras sentencias del Tribunal Constitucional. La primera de ellas es la sentencia del Tribunal Constitucional 63/83/1983 de 20 de julio, que se refiere a el caso de aviadores de la República. Estos pretendieron que bueno, la ley de amnistía también les alcanzara a ellos. La ley de amnistía hacía una diferencia entre funcionarios civiles y militares y establecía efectos más beneficiosos, la amnistía del 77, a los funcionarios civiles frente a los funcionarios militares. Entonces nos parecía bien. Bien, el Tribunal Constitucional no otorga el amparo a los aviadores de la República porque considera que estaba justificada esa discriminación. Que ahora no viene al caso, pero entendía que había razones de peso para dar un trato diferente a los funcionarios civiles frente a los funcionarios militares. La ley dice que, bueno, analiza la ley del 77, la ley de amnistía, y lo que viene a decir que una ley de amnistía supone una regulación retroactiva y selectiva de las normas. Tanto esa ley de amnistía se configura por parte del Tribunal Constitucional. Esto lo pongo en relación con lo que he dicho antes sobre la naturaleza jurídica de la amnistía como causa de extinción de la responsabilidad criminal. Lo configura como una potestad derogatoria. Una potestad derogatoria. El legislador tiene la facultad, tiene la potestad de derogar normativa anterior. Y eso es lo que hace la ley de 1977, que no incurre en ninguna discriminación respecto de los aviadores por las razones que se exponen aquí. La segunda de ellas es la sentencia 147/1986 de 25 de noviembre. Bueno, esta sentencia hacía referencia a varias cuestiones de inconstitucionalidad que interpusieron muchos juzgados en torno a la prescripción de las acciones que permitían impugnar o reclamar contratos de trabajo. Es decir, en la época de Franco hubo también motivos de despidos por razones ideológicas, y la ley de amnistía de 1977 establecía un plazo para los trabajadores despedidos por contratos de forma unilateral por los empresarios en la época. Estableció una acción que se podía ejercer en un plazo para volver a la empresa o reclamar indemnizaciones, etcétera. Bien, una serie de trabajadores dejaron pasar este párrafo, reclamaron, el Parlamento español dictó una ley en el año 84-85, en el que se añadió un artículo más a la ley de amnistía del 77, declarando imprescriptibles esas acciones laborales que afectaban a diversos contratos de trabajo. Es decir, era una forma de extender
la eficacia de la ley de amnistía, ampliando o declarando imprescriptible, en este caso, el plazo para impugnar los contratos de trabajo. Bien, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional esta adición por otras cuestiones. Las cuestiones de inconstitucionalidad es sobre el carácter imprescriptible por razones de seguridad jurídica. El Tribunal Constitucional dijo, bueno, una acción privada en el marco de un contrato de trabajo no puede tener un carácter imprescriptible porque el legislador, el empresario, perdón, estaría al albur durante toda la vida, al albur de lo que algún trabajador que pudiera hacer uso de estas acciones tuviera bien hacer o no hacer. Por tanto, eso iría contra la seguridad jurídica y entonces dice, bueno, la ley puede establecer un plazo, si se ha pasado, pues ya se ha pasado, pero no puede establecer la imprescriptibilidad. Pero también dice dos cosas. Vuelve a insistir en que la amnistía es una derogación retroactiva de las normas y vuelve a insistir en que la amnistía es una potestad del Poder Legislativo. No se cuestiona en absoluto la posible inconstitucionalidad por razón de la disposición derogatoria tercera de la Constitución del 78, de la Ley de Amnistía del año 78. Y por último, la última sentencia es la sentencia 73 /2017 de 8 de junio sobre la amnistía fiscal, que decretó, se reguló por decreto ley y que concedía una amnistía fiscal. Amnistía fiscal ha habido varias. El artículo 305 del Código Penal contiene una cláusula de expulsión de la pena, pero esto era una amnistía fiscal, había que matizar las manifestaciones que hizo la profesora Teresa Freixas en su intervención que has colgado ahí, sobre que esto es una mera regulación, una mera regulación tributaria que nada afecta, pero no, amnistía fiscal, porque bueno, se llamaba regulación fiscal, porque si usted aflora lo que no declaró, pues entonces va a pagar un 10%. Un 10% de todo lo que deba pagar. Pero, por tanto, era una regulación parcial de la deuda, considerable, hasta el 10%, como máximo el 10%. Pero cualquier otra consecuencia que se derivara del incumplimiento de las obligaciones tributarias quedaba fuera, quedaba enervada. Es decir, que ese decreto de regulación fiscal era una auténtica amnistía porque dejaba sin vigor las penas establecidas para aquellos que hubieran cometido delitos con todos sus elementos en el momento de la entrada en vigor de esta ley. Bien, lo que interesante de esta sentencia es que no entra en la amnistía, entra en la forma en la que se adopta esta medida, que es por decreto. Esto se tenía que haber adoptado por una ley orgánica, porque afecta a derechos fundamentales, también a otros derechos que no son fundamentales, como el artículo 33.3 de la Constitución, cuando habla de las cargas tributarias, que se tienen que establecer por ley y no por decreto. Bien, concluiría aquí. Concluiría diciendo que en este primer bloque de intervención las conclusiones serían dos. Sería una, que la Constitución permite la amnistía sobre la base de dos argumentos. Primero, el artículo 9.3 de la Constitución, que permite la retroactividad de las disposiciones sancionadoras o restrictivas de derechos. En esto insisten dos de las sentencias del Tribunal Constitucional, la 63 del año 83 y la 147 del año 86, que la amnistía es una manifestación del fenómeno de derogación de las leyes y dentro de la derogación de las leyes de las favorables, y el artículo 87.3, al que antes he hecho mención, que es el de la prohibición de la iniciativa popular en materia de prerrogativa de gracias. En su contrario, dice que, bueno, esta es una posibilidad que puede hacer el Poder Legislativo, pero no a través del cauce de la iniciativa popular. Fuera de este cauce, nada se opone, habría que interpretar, a ser su contrario de este precepto, a la aprobación de una hipotética ley de amnistía. Bien, no me ha dado tiempo me lo imaginaba, a decir la parte más suculenta y seguramente más debatible o menos compartible, porque al final yo creo que recalcitrantes en torno a que la amnistía no es constitucional hay pocos, al menos en el ámbito del derecho penal. Yo creo que únicamente Gil Bernat y Rodríguez Ramos se oponen
manifiestan que la amnistía sería contraria a la Constitución, que no tendría cabida. Hay otros muchos penalistas que no le ven problema a la viabilidad constitucional. No sé lo que pasará en el ámbito de la doctrina constitucional. Pero muchos, sí, muchos de los que dicen que no habría óbice constitucional, sin embargo, consideran que una amnistía, en el caso del proceso, pues vulneraría varios principios constitucionales y que no habría razones de oportunidad y sería una manifestación de una decisión arbitraria tomada por los poderes públicos en este caso. A lo mejor en otros casos sí, pero en este caso, desde luego, esa era la segunda parte de mi intervención. Defender por qué sí que es ahora mismo y no sería discriminatoria ni supondría una arbitrariedad de los poderes públicos aprobar una ley de amnistía solo para los delitos cometidos en lo que se denomina el proceso, y tampoco voy a hacer referencia a lo que sería mi opinión en torno al Estado, y adelanto para iniciar polémica, en torno a que, bueno, la amnistía siempre es como la antesala a un cambio de régimen. Se dice, bueno, ahora no es lo mismo pasar del franquismo ahora, pero yo creo que por lo que hubiera dicho en la segunda parte de mi intervención, yo creo que el régimen de la Constitución del 78 está roto. Es decir, está roto fundamentalmente por dos cuestiones: la sentencia del Estatuto del año 2010 y por la sentencia, por la ley orgánica del 2015, que otorgó nuevas prerrogativas al Tribunal Constitucional, que eso ha hecho que el Tribunal Constitucional se sitúe por encima de la soberanía. Esa es mi opinión, por encima del Poder Legislativo. Eso es lo que tenía que haber explicado en segundo lugar, y que como conclusión yo diría que ese régimen está roto y que, bueno, salvando las distancias, con el cambio de régimen que hubo, ahora sería un buen momento para una amnistía y comenzar una nueva andadura constitucional, puesto que parece que esta Constitución pues está rota por todas partes. No me refiero a esto, sino que lo que no tiene sentido es que esta Constitución que yo me compré en tercero de carrera, que es una edición del BOE, que ya no existen estas ediciones, y que es de abril del año 79, cuando yo iba a tercero, digo, es decir, me sigue sirviendo hoy en día, es decir, 45 años después. Entonces, yo creo que se ha modificado materialmente la Constitución sin modificar la letra de la Constitución, que eso ha supuesto hacerla saltar por los aires. Así lo estima, bueno, no solamente yo, sino más gente, y que la amnistía sería un primer paso para realizar una remodelación de todo lo que es el marco constitucional, que ha saltado por los aires por el tema del proceso, pero no solamente por el tema del proceso. Yo creo que el proceso es la manifestación de un proceso de jibarización de la Constitución que se inició mucho antes y que estalló con la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010. Y con esto ya es la Constitución, sí que es la rosa. No. Si el problema es que no. El problema es no tocarla formalmente, pero sí materialmente. La Constitución. No, ya acabo. Ahora. Una hora hablando de penal. Gracias, Javier. A ver, Javier.